Saludos familia, esperando que todos y todas se encuentren muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Conectando Contigo. Y hoy tengo a un invitado muy especial. Él es periodista y él está trabajando en los Estados Unidos, en Charlotte, a través de Telemundo. Y él es Manuel Márquez. Vamos a estar hablando un poquito sobre sus comienzos en los medios de comunicación, lo que ha hecho y hasta premios hay por ahí, así que vamos a estar conversando con Manuel Márquez. Hola, ¡Bienvenido! Hola, Yarian, ¿cómo estás? Gracias por invitarme. Súper agradecido de estar aquí y que podamos tener esta conversación y lo que tú quieras preguntar. Gracias a ti por aceptar esta conversación, Manuel. Aquí vamos a pasarla chévere, Venga, me gusta. aquí vamos a relajarnos, vamos a pasar un ratito chévere, pero vamos a conocer un poquito de quién es Manuel, de cómo ha estado en los medios de comunicación, cómo han sido sus comienzos y demás. Así que la primera pregunta que quiero hacerte es, ¿quién es Manuel ahora y quién era antes de comenzar en los medios de comunicación? Ay, diantre. Bueno, yo creo que Manuel sigue siendo la misma persona antes de estar en los medios de comunicación y después de estar en los medios de comunicación, si lo hablamos desde un punto de vista personal. Si lo hablamos desde un punto de vista profesional, pues definitivamente es una persona diferente que ha cambiado con el paso de los años, que ha obtenido experiencia, que ha crecido, que ha aprendido de muchos errores. Una persona que y yo creo que a veces se nos hace un poquito hablar de nosotros mismos, pero una persona que ha aprendido también, como te dije, del error y de los no. Muchas veces en este campo, en este negocio, en estos medios, ¿verdad? Como muchos lo quieran llamar, se nos olvida que van a haber muchos no, se nos olvida que van a haber muchos tropiezos, pero yo creo que eso es lo que nos forma. Así que para resumirlo de alguna manera, la persona en el ámbito profesional, no personal, porque sigue siendo la misma persona, en el ámbito profesional es una persona que ha evolucionado mucho y que le agradece a Dios, a la vida, al universo, a todo, donde ha llegado el día de hoy. Me encanta. Manuel, ahora quiero darte un Ajá, backstory. Cuéntame, ajá, ¿a dónde? tú, tú cuando tú miras hacia atrás, ¿en Sí. qué momento tú descubriste eso? ¿En qué momento fue que tú dijiste, mano, yo quiero ser periodista? Pues tú sabes que, Yarian, yo antes de hacer esta entrevista precisamente pensaba en eso. ¿Dónde fue que yo quise como descubrí o que quería ser periodista? Y creo que la noción más cercana que tengo es ya estando en la universidad prácticamente. Yo sí, desde primer año de universidad quise estudiar periodismo, pero era más por un acercamiento de que pues la televisión me gustaba, había como cierta cosa por ahí, pero yo creo que más me doy cuenta de que sí, yo quiero hacer esto, yo quiero informar, quiero preguntar, quiero llevar las noticias. Comencé a descubrir ese gusto por realmente decirle a la gente lo que está pasando o lo que investigamos o lo que tenemos o lo que sabemos de X situación, porque de eso es lo que se trata el periodismo. Pero yo creo que yo vine más a descubrir y a entender eso ya casi estando desde segundo año hasta casi tercer año de universidad. Me acuerdo que, y no sé si algunos de ustedes han tenido clases con ella, con la profesora Mariliana Torres en Sagrado, No. fue donde yo pude entender, ok, sí, ya sé lo que es esto, lo quiero hacer, quiero, como quien dice, me fue enamorando más y más de la profesión. No sé, como que algo se despertó que decía, ok, esto es el periodismo, esto es lo que vas a hacer, ¿estás dispuesto o no estás dispuesto? Porque esa es una pregunta que también mucha gente se tiene que hacer, ¿estás dispuesto o no estás dispuesto? Y ahí fue que se dio hasta el sol de hoy, que a veces digo, ¿por qué lo hice? No mentira. Pero Pero, es y tenemos que ser honestos, ajá, es una profesión bastante complicada sí, porque sí, se lleva mucho lo mental y lo ujú, emocional, pero de sí, eso vamos a estar hablando un claro, poquito más adelante. claro. Manuel, ¿qué parte o en qué momento de tu historia te moldeó más Ujú. para tú ser quien eres hoy? Wow, tú estás muy profunda, Yarian. Yo pensé que íbamos a Eh, hablar de cómo eh, ser periodista y cositas así. es para Me conocernos, es para gusta, me conocernos. gusta, me gusta. Wow, pues me pones a pensar realmente porque yo creo que ha sido una sumatoria de todas las cosas que he vivido, que hemos vivido, las que me han convertido, me han traído a lo que soy hoy. Yo creo que se me haría muy difícil determinar algo específico para,
para establecer como que me haya traído hasta el día de hoy, hasta lo que soy hoy. Yo creo que nada más lo que pasó esta mañana o donde fui esta mañana, lo que hice hoy, se va formando y se va acumulando. Obviamente no estamos hablando de lavarse los dientes, Claro, claro. pero hay cosas más significativas y más detalladas en el día que siguen moldeando y siguen haciendo día a día lo que Ujú, tú eres y lo que determina quién tú eres y cómo te expresas, cómo te manejas en la vida en general. Obviamente yo pienso también que hay cosas negativas que no ujú. deberíamos incluirlas ahí, pero también un poco definen Cla- lo que nos llevan a hacer. claro, definitivamente. ¿Y qué fue o qué momento fue el que te movió para tú decir, yo quiero entrar al mundo del periodismo? Porque sabemos que uno desde muy chiquito ya empieza a definir qué es lo que quiere ser de grande, qué es lo que quiere, a dónde quiere moverse, por qué lo quiere hacer. ¿Qué fue lo que te motivó a entrar al mundo del periodismo? Pues mira, yo, como te dije, no, creo que ya eso fue más como en tercer año de universidad, pero se me hace bien importante aquí porque me gusta establecer o decir o plantear que yo cuando pequeño ni sabía. Yo decía en un momento que iba a ser veterinario, en Ajá, otro momento decía que iba a ser actor, no sé, que iba a trabajar. Yo trabajé en miles, hice miles de cosas antes de enfrentarme como tú a tú con el periodismo, pero sí recuerdo que Jorge Rivera Nieves es un periodista puertorriqueño, muchos de ustedes lo tienen que claro, conocer. Mi papá tiene o tenía en ese momento un negocio de frutas y vegetales y mi papá era bien, no cercano, pero Jorge era su cliente. Y como mi papá sabía que brutal. había cierta inclinación, televisión, periodismo, me conectó con él y me acuerdo que hice una visita a Telenoticias como a los, wow, no me acuerdo, tal vez 17, por ahí 18 o hasta menos, 15, 16. Yo soy malísimo en eso de los números. Y había alguien me dice, ¿cuántos años crees que tengo? No sé. Pero volviendo al tema, mi papá me conectó con él, me llevó a ver el noticiero. Me acuerdo que Jorge siempre hablaba de que él era un periodista silvestre, y eso se me quedó tanto en la cabeza que yo creo que ese momento y esa conexión con Jorge fue una de las muchas cosas que me llevó a identificar que quería hacer eso, que quería entrar ahí. Brutal, y eso es bien importante, las personas que quizás se cruzan en el camino, que te inspiran o te motivan a llegar para ser el gran periodista que quizás tú ves en la televisión Así o que es. quizás tú aspiras a ser dentro de. Manuel, Sí, vivimos en una era totalmente rápida, en una era digital, en donde la información se mueve bien rápido, en donde la información dímelo, se que lo da, vivo día a día. donde la información se da al momento. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado? Porque sabemos que está el periodismo de las redes sociales y el periodismo Ujú. tradicional, pero Sí, ¿cómo desde tu perspectiva y desde lo que has trabajado, cómo ha sí. cambiado el periodismo digital y lo tradicional? ¿Cómo ha sido esa transición? Yo creo que ha cambiado mucho, pero también yo creo, y creo que muchos periodistas lo estamos entendiendo y lo estamos aplicando. Ya no puede existir una diferencia entre lo que era el periodismo tradicional y lo que son los medios digitales hoy día, y medios como lo Ujú, que ustedes hacen. ujú, Muchas cosas han transicionado a eso. Tienen que ir de la mano. Yo no, más allá de decir si han cambiado o no, yo pienso que tienen que ir de la mano. O sea, no es simplemente hacer la historia para el noticiero y publicarla y que salga al aire a las 5 de la tarde, a las 6 y a las 11, o que salga en el noticiero del mediodía y por la noche y por la tarde. Yo creo que esa historia que hiciste para el día, para el noticiero, tiene que ir también a redes sociales, tiene que ir a Instagram, tiene que ir a Facebook, tiene que ir a TikTok, para que todo junto cree un producto que vaya de la mano y demuestre lo que hacemos y la historia que estamos proyectando. Sí ha cambiado, para responder a tu pregunta, sí ha cambiado, porque ya no se espera, por poner un ejemplo, ya no se espera el noticiero del mediodía para ver lo que está pasando en ese momento. ujú. Ahora, si hay un breaking news a las 10 de la mañana, pues a las 10 de la mañana nos vamos en vivo en redes sociales, contamos lo que está pasando, hacemos un live, hacemos una publicación, y en el noticiero del mediodía te decimos más, o tenemos más reacciones, o te presentamos más cosas. Pero más allá de establecer que ha cambiado, yo pienso que se han fusionado de alguna manera. Y el que no haga esa fusión, lamentablemente, se puede quedar atrás. Se pierde, Se porque yo creo que pierde.
Yo Sí, creo sí. que es bien importante que hagamos Ujú, esa transición y claro. lo hagamos. ¿Sabes por Sí, qué? Porque hay muchas, y hablamos de jóvenes también, que ajá, quizás están más pegados a las redes sociales y están más pegados al claro. periodismo inmediato o a la información inmediata. ¿Y por Ujú, dónde lo vamos a coger? Por las redes definitivamente. sociales. Entonces Claro. es bien importante que esas dos cosas, de alguna manera u otra, puedan tener esa línea Ujú, y ese funcionamiento sí. inmediato. Sí, 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 completamente. Tiene que ir, yo, como te digo, fusionado de la mano, de tú a tú, de, como dicen por ahí, bien pegadito el uno con el otro, porque uno, sí podemos decir que tal vez el periodismo tradicional funcionó por muchos años y sigue funcionando Claro. al presente, particularmente en Puerto Rico, vamos, que Ujú. hay muchas señoras, mucha gente que ve el noticiero, que lee el periódico, pero hay una población a la que, como tú muy bien acabas de mencionar, de la única manera que le vamos a llegar es a través de las redes sociales, con un live, con un post de simplemente una foto. Muchas veces ese tipo de publicaciones, de posts, hay gente que hace un carrusel en Instagram y eso Ujú. dice muchísimo, eso cuenta mucho la historia. Un carrusel con un caption cortito, eso hace muchísimo. Estrategia. Yo, Ujú. claro, claro, recientemente, no recientemente, ya hace varios meses, videos en TikTok, las notas en TikTok cuentan tanto, un video de 15 segundos, de 30 segundos cuenta tanto, que yo pienso que eso no se puede dejar a un lado. Ni se va a Definitivamente. dejar, ya ese es el presente, otras maneras de hacerlo. Definitivamente. Manuel, yo sé que el periodismo Ujú, es un trabajo que consume mucha energía, es un trabajo que consume mucho lo mental, ujú, lo emocional, y eso muchas veces no se ve y un sí, periodista no lo cuenta porque uno tiene que ser neutral y uno tiene que mantener, mira, esa claro, figura de periodista y de profesional dentro. claro. Manuel, yo quisiera saber cómo te preparas y cómo te cuidas mental Ujú, y emocionalmente fuera de cámara al contar una historia perdón. o dar una Ujú, noticia. ¿Por qué? Porque seamos realistas y somos humanos. Somos ujú, humanos. claro, Quizás venga. una de estas noticias nos afecta, pero Sí, nosotros como profesionales quizás tenemos que tener esa cordura y esa neutralidad para poder darla. Así que cuéntame cómo tú te cuidas en esos aspectos tan importantes. claro. Para mí eso es bien importante, Yarian, el cuidarse. Yo siempre he dicho, yo tengo un chip. Y no es que sea ni indiferente ni nada, pero hay un chip que yo me voy a poner a la hora de enfrentar una historia dura, a la hora de entrevistar a esta niña, a esta señora que está pasando una difícil situación, a este señor que se le acaba de quemar la casa, que no tiene nada. Ese chip de empatía y de seriedad y de responsabilidad yo me lo voy a poner en ese momento. Una vez termine el noticiero, ese chip yo me lo voy a quitar, lo voy a guardar en un lugar muy especial para volver a ponérmelo al otro día y darle seguimiento a la historia. Pero una vez yo salga del noticiero, de la sala de redacción del trabajo, ese chip tiene que estar guardado y tiene que estar conservado porque hay, como tú muy bien dijiste, hay una salud mental que cuidar, hay algo interior del periodista y los periodistas nunca somos la noticia ni somos lo importante de la historia, pero Ujú. sí somos humanos. Claro, Y eso hay que protegerlo. Yo también lo digo, y me imagino que muchos periodistas también lo tendrán. Yo tengo a alguien que se llama mi madre, Nidia, a quien yo claro. la llamo en medio de cualquier historia, en medio de cualquier situación. Mira, estoy cubriendo esta historia, pasó esto, esta señora está así, esta señora está esa. Y yo creo que eso también a mí me ayuda mucho el poder soltar de alguna manera y contarle a ella todo lo que está pasando y también a mi psicóloga, porque yo hablo muchísimo con mi psicóloga y también en la oración. Aquí hay muchos Ujú. factores que entran, ¿verdad? Si usted es una persona espiritual y la oración le funciona, pues bienvenido sea. Bienvenido. Si no, pues Ujú. usted decidirá con qué hacerlo. Pero sí, yo creo que hay muchos factores y que es bien importante cuidar esa parte humana, mental, espiritual del periodista. Nosotros somos un vehículo de información, pero ese vehículo también hay que cuidarlo. Hay que cuidarnos, sí. Y te hago esta pregunta directa porque yo tuve una experiencia dentro de este medio en donde Sí. tuve que contar la historia de una niña que a sus 22 meses desde sus 22 meses, perdón, enfrentó un cáncer bien Wow, agresivo, un wow, neuroblastoma. wow. Y pues falleció hace poquito Ujú. la Ok, nena. ok. Pero
es para que la gente pueda ver la Sí, importancia de, mano, de que tenemos que sí, cuidarnos sí, mental, emocional, sí. y de que a pesar de que estamos frente a una cámara o estamos Ujú. contando una historia, somos humanos. Claro, y yo creo que también, Yari, aunque es bien importante respetar los momentos individuales de cada persona. Yo me acuerdo aquí en Charlotte, de la ciudad que estoy, eh, hubo un tiempo donde los operativos de la patrulla fronteriza, de CBP, aumentaron y nosotros día a día, yo creo que durante 2 semanas, no día a día, estuvimos 2 semanas consecutivos sin parar con historias de separación de familias, con historias de personas que no entendían por qué las arrestaban, que las veíamos, que lo vivíamos, como uno dice, en nuestros Wow. propios ojos y Ujú. fueron 2 semanas muy intensas, pero que siempre supimos, o al menos yo de mi parte, no sé de verdad, no quisiera Claro. hablar por el resto de los compañeros, pero separar un espacio para personal, para internalizar todo lo que viviste, soltar lo que tengas que soltar, conservar lo que tengas que conservar y seguir adelante porque hay muchísimas más historias que contar. Sí. Ese es digo yo, el día a día de nosotros. El lunes estás hablando de un secuestro, el martes estás hablando de... Y no estoy diciendo que las noticias siempre son negativas, pero noticias son noticias y punto. Claro. El martes estás hablando del gobernador, de la Casa Blanca, el miércoles estás hablando de otra cosa. Siempre hay mucho tema que hay que saber cómo hilarlo para cuidarte. Definitivamente, y eso es bien importante. Manuel, de todas las historias que tú has contado, porque Ujú. sabemos que has contado demasiadas historias y todavía te faltan un montón más por contar. Muchas. De todas las historias que tú has contado, de todas las noticias que has presentado, ¿hubo Sí. alguna que te confrontó a ti mismo o te recordó el por qué estás haciendo lo que estás haciendo? Sí, mira, recientemente, de hecho, ocurrió hace muy poco. Me tocó cubrir el caso de una joven hondureña que ella estaba en una relación con otra chica y esta chica lamentablemente la asesinó y la escondió en un closet, en un guardarropa, como usted le quiera llamar, durante varios días hasta que finalmente la policía se enteró de lo que sucedió. Y fue una historia que me confrontó muchísimo porque me acercó mucho a lo que le puede pasar a la persona. Conocí a su familia, conocí a su mamá, estuve en su casa, estuve en el apartamento, obviamente no entré porque eso es una escena de crimen, pero estuve en el apartamento, en la puerta donde ocurrió todo, y fue una noticia que me confrontó muchísimo. También, como te dije, las noticias del operativo de inmigración me confrontó muchísimo. Yo me pongo muchas veces en el lado de la persona que arrestaron, y no necesariamente en el lado de la persona que arrestaron porque tiene cargos criminales, estoy hablando Ajá. más del lado de la persona que tiene un permiso de trabajo, está esperando una visa, pero aún así lo arrestaron y lo piensan deportar. Eso a mí me afecta muchísimo. Yo también me pasó que entrevisté a un chico que su novio lo habían arrestado en plena... Nosotros hablamos con él a las 10 11 de la mañana y a su novio lo habían arrestado en la mañana, casi a las 6, bien poquitas horas de diferencia. Esa historia me confrontó muchísimo también. Muchas historias, muchas historias. También hice una historia de una muchacha que se llama Yadira Hernández. Ella murió mientras estaba en plena nevada. Ella estaba consumiendo alcohol, según verdad dice la policía. Nosotros no podemos confirmar eso, pero según dice la policía. Y ella murió después. Estaba tomando con unas amistades y al otro día apareció muerta. Y a mí esa historia me confrontó mucho también. Muchas historias aquí en Charlotte que me confrontan y me ponen de tú a tú con la historia. Y eso es algo bien importante porque como te mencioné al principio de Ujú. que te hice esta pregunta, mano, nosotros tenemos que ver que de alguna manera u otra nosotros nos estamos llevando de lo que estamos haciendo. Claro, ¿Qué estamos aprendiendo de lo que estamos claro, haciendo? Y por claro. eso es que es bien importante saber qué de nuestro trabajo o qué de lo que nosotros estamos haciendo nos estamos llevando para Ujú. poder también, de alguna manera u otra, enseñárselo a otros. O mira, yo estoy pasando por esto, te vas a encontrar con esto en el trabajo, por sí, porque quizás a ti te han dicho, ay, yo quisiera tener ese trabajo que tú tienes o quiero ser en algún momento como tú, o etcétera. Ahora que tú mencionas eso, Yarimara, para mí es bien importante hablar de eso, porque muchas personas ven el periodismo como algo tan glamoroso, tan Ajá. bonito.
tan lindos que ellos se ven en cámara, tan lindos que están vestidos. Mire, nada de eso. Nosotros muchas veces llegamos a la sala de redacción, se nos asigna la historia, nos vamos, lo cubrimos, allí nos sentamos en el piso a escribir, pasamos horas buscando gente que nos hable. La hora de almuerzo, eso no existe muchas veces, hay que comer rapidito en el piso mientras estás escribiendo. No sé, tú llegaste bien bonito vestido y te dicen, mira, pues vas a cubrir tal inundación. Pues ni modo, te pusiste las botas y Ujú. te vas a meter allí al agua, a la inundación, a lo que sea. Hay un huracán, te tienes que quedar en la estación trabajando por yo no sé cuántos días. No es nada glamoroso, es algo que requiere vocación, pasión y te tiene que gustar lo que vas a hacer, reportar, producir, lo que sea, porque todos son importantes, reporteros, productores, camarógrafos, editores, mucha gente que es muy importante para llevar al aire un noticiero a la hora que sea. No, y tú sabes que como bien dices, tú dices que la gente piensa que esto es bien glamuroso. Y a veces tú llegas a lugares que tú jamás pensaste y tú dices, Jamás. ay, Dios mío, señor, ¿qué es esto? Pero son escenarios Perdón. necesarios para poder llevar Sí, la sí, me información. pasó, me pasó el viernes pasado, yo estaba cubriendo una historia y tuve que hablar como con 700 personas durante el día y uno de ellos fue el dueño de un bar que yo le pedí usar su estacionamiento para poder hacer una toma. Entonces yo digo, Dios mío, es lunes en la mañana y yo he hablado con todo el mundo, con el dueño del bar, con el otro, con mucha gente. Pero son gente que tú te cruzas en el día a día y que gracias a que ellos te dicen que sí, puedes contar la historia. Pero eso es para que ustedes vean que el periodismo se puede ver glamuroso, pero Y no lo es, se no lo es, pasan cosas detrás de cámara. no lo es para nada. Se pasan cosas detrás de cámara. Manuel, estoy viendo algo detrás que es muy Sí. importante para ¿Qué ti, yo tal? me La planta, imagino. la planta. No, 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 no. Ese premio tan maravilloso Sí, este que está es, aquí. es un Es un galardón que tú te llevaste sí, por tu sí, trabajo y por todo lo que has creado. Cuéntame sí. de qué se trata ese premio y cómo fue que tú llegaste a llevarte ese reconocimiento tan importante. Pues mira, de hecho, este que está aquí también estos dos son por la misma historia. Ay, pues mira. Es una historia que trabajé en Texas, donde yo viví en Texas hace 2 años, en Abilene, Texas, una ciudad que me enseñó muchísimo, una ciudad que me enseñó la pasión que uno tiene que tener para decidir estar en un lugar. Pero hablando de la historia particularmente, fue una historia que contamos sobre la mujer del oeste de Texas, una Catrina. Las Catrinas son la tradición mexicana de Ujú, celebrar el Día de los Muertos. Mucha gente lo confunde, no es Halloween, no es un disfraz de esqueleto, no, no, no. Es una tradición Catrina donde estas personas se disfrazan no se disfrazan, se visten como una Catrina para recordar a sus muertos, a sus familiares, a sus vecinos, a quien sea que se haya muerto, que sea cercano a ellos y lo quieran recordar. En este caso, entrevistamos y presentamos la historia de Araceli Flores Márquez, es una mujer del oeste de Texas, específicamente de San Angelo, Texas, que ella a través de sus creaciones para el Día de los Muertos, año tras año, siempre presenta vestidos espectaculares, maquillajes, creaciones que son increíbles. La trabajé junto a Manny Díaz, él fue mi director de noticias durante los últimos 2 años en Texas y a quien le envío muchos saludos y muchas bendiciones porque él hizo que esta historia fuera posible, él hizo posible que obtuviéramos estos premios. Así que bendigo su vida, su trabajo y todo lo que él hace. Y vivo muy, muy, muy agradecido con él porque ese hombre me dio muchos consejos que si no me los hubiese dado, lamentablemente no estuviéramos hablando ahora mismo. ujú, ujú. Y es bien importante tener en cualquier ámbito y en cualquier aspecto algún mentor que te dirija dentro de. Sí, Pues, sí, no y solamente él. hablemos un poco, Quería hablarte de los hablemos mentores, y perdona precisamente, ya que exacto. mencionas los mentores, ya que te mencioné a él, también tengo una persona muy importante que fue mi Ujú, mentora también y lo sigue siendo desde Texas. Ella se llama Karen Tafanelli, ustedes la tienen que haber visto por ahí en las redes sociales. Es una periodista que ujú. ahora mismo está en la Florida y ella me enseñó mucho también. Me enseñó mucho mientras el tiempo que estuve en Texas, me enseñó muchas cosas de mí que yo no conocía, además de quienes siempre menciono, que son mis padres y ellos son los responsables de todo. Sin ellos La nada luz, fuese la posible. luz, Y la bueno, la luz luz de es Dios. todo.
Claro. Manuel, yo quiero hablar un poco sobre el poder que tiene nuestra voz. Porque como nosotros como profesionales dentro de los medios de comunicación, nosotros tenemos una responsabilidad. Tenemos que de alguna manera u otra llevarle la información a la gente, hablarle a la gente. Yo necesito que tú me digas cuán importante es tener la responsabilidad y tener la voz para llevar este tipo de noticias. Y cómo de alguna manera u otra sé este tipo de cosas. Porque muchas veces vemos a las personas que no creen a través de las redes sociales de, estos son periodistas y pues se tiran comentarios que no son dentro de. Yo quiero hablar un poco sobre esa importancia y esa credibilidad que de alguna manera u otra tiene el periodista. Lo tiene el periodista y es algo que cuesta desarrollar, es algo que si no lo tienes, pues lamento decirte que como periodista no tienes nada. La credibilidad de un periodista es como hay un refrán que dice y me viene a la mente, la confianza es lo último que se pierde. Pues si tú eres un periodista, lo último que se pierde es la credibilidad. Es algo que se logra y se desarrolla con el tiempo. Yo apenas tengo casi 5 años en esta carrera y donde más he desarrollado eso ha sido precisamente aquí en Charlotte, en Texas, con todo lo que trabajé en Puerto Rico. Es algo que se desarrolla con el tiempo, que no es fácil, que no todo el mundo te va a creer, pero yo pienso que siempre que tú presentes los datos tal cual, lo que es, sin posicionarte, sin escoger bandos, después que tú presentes la historia tal cual, y ahorita hablabas un poco de ser neutral. Hay ciertas historias que no vas a poder ser neutral, hay ciertas historias que te van a indignar, que te van a molestar porque somos humanos, pero siempre que tú presentes ambas partes, yo pienso que vas a estar bien y vas a ir desarrollando un poco esa credibilidad paso a paso, día a día, historia a historia. Eso es algo bien importante, porque he visto muchas veces comentarios de las personas que yo digo, pero mano, tú no estás ahí y ves al periodista o a la persona que te está llevando la información arriesgándose quizás, porque no sabemos la historia detrás, arriesgando Sí, su vida quizás, y sí. tú estás ahí como que llevando comentarios que no son, pero es parte del proceso y es parte del trabajo. Y son gente que al final del día uno los quiere también y les dice, mira, aunque tú no me quieras, aunque tú no creas en mí, gracias por verme, porque como quiera me sigues viendo, así que gracias. Definitivamente. Manuel, hablemos un poco de los retos que tú como profesor has enfrentado dentro del periodismo Ujú. anterior. No es una profesión fácil, no es una profesión que tenga muchas cosas bonitas dentro pero de los retos. ¿Qué retos tú has enfrentado y cómo los has enfrentado para seguir adelante y evolucionando dentro de la profesión? Pues mira, Yarian, yo creo que uno de los retos que los periodistas y en mi caso reporteros enfrentamos día a día es salir, buscar esa historia, encontrar gente que esté dispuesta a hablar sobre eso. Muchas veces los temas son bien duros, como te digo, y la gente no quiere hablar. Específicamente, a mí me ha tocado muchísimo aquí cubrir inmigración y la gente no quiere hablar necesariamente. Hay personas que no quieren simplemente tomar postura sobre eso frente a una cámara o hablar de eso. Yo creo que eso es un reto bien grande que se tiene día a día, el encontrar personas dispuestas a hablar de temas sensibles, a darnos entrevistas, inclusive hasta funcionarios públicos, políticos, policías, gente que tenga que ver en el caso. Y hablando de retos también, un reto particular que viví hace 2 años atrás fue en Texas, cuando me mudé de Puerto Rico a Texas. Vivir ese cambio cultural fue uno de los retos, yo diría, más grandes, y lo menciono dentro de la carrera, porque yo me mudé a Texas como algo de mi carrera profesional, no porque simplemente quise. Y fue uno de los retos más grandes que enfrenté en mi vida, ese cambio tradicional, ese cambio de vida, ese cambio de ambiente. Fue duro, pero lo superé, gracias a Dios, y aquí estamos. Y hoy puedo contarlo como un reto que viví y que lo pude superar en ese momento. Eso es para que vean que muchas veces hay retos que no se ven, Así es. que no se dicen,
que se pasan, que se Así pasan. Y aquí mismo estamos, es, y así aquí mismo. estamos viendo, y aquí estamos viendo un behind the scenes que pasa Manuel todos los días en su trabajo. Bueno, Manuel, Humildemente. sacando un poco lo profesional Sí, 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 sí. de esta conversación, yo Ajá. quiero saber qué te devuelve la vida, qué te da la calma cuando la vida va mucho más rápido que tú y qué tú haces para conectar contigo dentro de tanta prisa, dentro de tanto ruido. Mira, a mí como lo mismo que hago con las historias, que es llamar a mi mamá, una cosa que a mí me devuelve la vida a cada momento del día, es coger ese teléfono y llamar a mi mamá. Hay veces que hasta yo le digo, mira, por favor, no hablemos más nada del trabajo, vamos a hablar de qué comiste hoy. Eso a mí me devuelve la vida, Ajá. el hablar con mi mamá, el hablar con mi papá, el enviarle un texto a mi hermana, a mi hermano y decir, no, nene, ¿qué te pasa? Porque no puedo decir las palabras que nos decimos aquí. Pero vamos a decir, nene, ¿qué te pasa? Eso, ¿sabes? El conectar con mi gente, con mis amistades, con mis amigos que viven en Puerto Rico, otros viven acá. Conectar con esa gente para mí es cosas que me devuelven la vida, conectar con Dios, con el Ser Supremo que yo adoro. Eso a mí me devuelve la vida, el sentarme, escuchar música. Hay cosas tan simples como llegar a tu casa, comerte algo mientras estás viendo televisión. Eso a mí me devuelve la vida, el salir a caminar. A mí me encanta muchísimo. Yo no me puedo parar en una trotadora a caminar 40, 50 minutos ahí en el mismo sitio, can, can, can. No, yo necesito ponerme los audífonos e irme, olvídate, llegar hasta allá abajo, al otro lado de la ciudad y regresar. Eso a mí eso me devuelve la vida. El poder caminar, Tener caminar, caminar. momentos, Sí. De tener hecho, momentos que aquí en son bien Charlotte no hay importantes. una playa tan cerca, pero también tener un mar cerca, asomarse al mar, eso a mí me encanta y me devuelve la vida. Cuando yo vivía en Puerto Rico, vivía muy cerca de la laguna del Condado y siempre me iba a caminar por toda esa área de la laguna y me encantaba. Eso, no, pero es que el conectar con uno mismo es sumamente Sí, importante. El sí, sí, conectar, el desconectar para conectar es sí, bien importante. sí, Es bien sí, sí, importante. Y sí. por eso quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo Ajá, tú ves? Y esto es una pregunta que me surge así de la nada. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros vemos todo como algo ajá. normal. Vemos nuestro No, espacio como algo normal, como algo sumamente no, no, normal. no. Así que yo quiero saber, ¿cómo tú ves tu Ajá. cuarto? ¿Como un lugar donde tú llegas del trabajo de dormir y descansar? ¿O ves tu cuarto como un lugar de proceso, intimidad, transformación y propósito? Creo que no lo pudiste describir de una mejor manera. Un lugar de proceso, un lugar de intimidad, un lugar de propósito. Hay mucha gente que lo describe, ese es mi templo. Y yo puedo decir lo mismo, o sea, tu cuarto, tu habitación, tu recámara, como lo quieras llamar, es tu templo. Es donde, y no te lo muestro porque está un poquito regado, pero, pero sí, o sea, mi cuarto para mí es importante. Y según ves matitas y cositas aquí, plantitas, lo mismo tiene que haber en el cuarto. Plantitas, colores bajitos, colores suaves. No siempre está muy recogido, que digamos, pero algún cuadrito que me guste. No pongo fuentes ni nada de eso, ni nada que tenga que ver con agua, porque ese sonidito me da como cosas. Pero siempre que esté así, bien bonito, bien olorosito, también me gustan mucho los olores. Para mí el cuarto es muy importante. Eso, y es un lugar de encuentro. Sí, Y te cuento algo sumamente rápido. Yo ajá, era de las personas que veía mi cuarto algo sumamente normal. Llego de la universidad o de la escuela y es un lugar ujú, para descansar y dormir y listo. Pero no, sí, aquí es donde muchas veces tú lloras, aquí es donde muchas ajá, veces llega la frustración, aquí es donde así muchas es. veces llega la creatividad, aquí es donde muchas veces es tu encuentro con Dios. Aquí es Sí, donde amén. muchas veces llegas a esa intimidad. Entonces, muchas veces vemos el cuarto como algo sumamente normal, pero la No lo realidad es. tiene un significado mucho más allá, un significado Sí. mucho más importante. Y no es la situación o no es la estructura, es como tú estás viendo, Ujú, tienes a tu alrededor, tú estás viendo lo que estás pasando todo el tiempo.
no Definitivo. si no la vida, la Claro, veamos no desde nuestro lente, porque si la vemos desde nuestro lente, Manuel, la vamos a ver desde la frustración, desde ese así es. proceso, de ese momento en el que me voy a quitar, pero cuando lo vemos desde el lente de Dios, cuando lo vemos desde Amén. ese lente que nos cueje, no importa la adversidad, no importa el proceso, siempre todo va a estar bien. Y hay mucha gente que se le hace un poquito difícil ver a través de ese lente, y me incluyo. Muchas veces se me hace bien difícil Claro, ver a través de ese lente, pero es precisamente por eso, porque lo estamos viendo desde nuestro lente humano, desde muchas cosas que no entendemos, que nos desesperamos. Pero es como tú dices, tratar de ajustar ese lente y verlo un poquito más a través. No lo vamos a ver a través del lente de Dios, pero tratar de entenderlo a través de él, y vamos a pasar ese, como tú dijiste, ese claro. proceso. Claro, es algo bien, bien importante. Y aquí es donde viene, ¿qué papel juega Dios en tu día y cómo tú lo reflejas, ya sea en tu vida o en tu trabajo? Dios juega un papel muy importante en mi vida. Sin Dios, yo lo he dicho muchas veces, no públicamente, pero siempre, como tú dijiste, en mi habitación, en mi cuarto, y es que yo me declaro insuficiente sin Dios. Yo me declaro insuficiente, no soy suficiente sin Dios. Para mí Dios representa Ujú, cosas muy importantes. Dios representa las decisiones de mi vida, lo que sí voy a hacer, lo que no voy a hacer, y así es como lo proyecto también en mi trabajo, tomando decisiones después de haber orado, tomando decisiones después de haber puesto las cosas en manos de Dios, y dejando, ¿verdad? Que Dios, tal vez no necesariamente vas a escuchar una voz que te va a decir, haz esto, haz lo ujú, otro, pero yo creo que Dios se encarga de decirte y de establecer, mira, vámonos por aquí, vámonos por acá. Siempre lo he dicho y he visto la mano de Dios desde que me mudé de Puerto Rico, y no lo hago por comparar, ¿verdad? Pero muchas personas se van de su país y pasan muchísimas cosas para conseguir un trabajo, para establecerse, tener una casa, tener un lugar donde estar, y perdón, y desde que salí de Puerto Rico he visto la mano de Dios sosteniendo todo eso, estableciendo lo que vamos a hacer, lo que no, lo que dando, proveyendo, todo eso. Así que Dios para mí representa muchas cosas. definitivamente, esa es la luz de todo y es Amén. el motivo de absolutamente todo en nuestra vida. Amén. Manuel, si tú tuvieras la oportunidad Sí. de volver a tu niñez, a, Ajá, me a, a ese, encantaría a para ese poder niño. dormir 8 horas. Si tú tuvieras la oportunidad de volver a ese niño que alguna vez tuvo inseguridad, dudó de Sí, sí mismo, sí. eh, y hoy se ve como todo un profesional, Amén. ¿qué tú le dirías? Ay, ¿qué yo le diría? Yo le diría que no tenga miedo, que hay muchos procesos que va a pasar, pero que esos procesos lo van a llevar a donde tiene que estar, donde Dios quiere que esté. No eres rarito, no por ser presentadito y hacer muchas cosas, no eres rarito, no está mal, es que Dios te está preparando para lo que va a venir para tu vida. Sigue haciendo inventos, pues mira, yo hacía muchos inventos cuando pequeño, yo era payaso, yo estaba en el coro de la iglesia, yo jugaba soccer, mi mamá se volvía loca y mi papá también, pero Ok. yo jugaba béisbol, jugaba esto, jugaba lo otro. Multifacético. Sí, hacía de todo. Me metía, estaba en el programa de agricultura de la escuela, yo hacía de todo. Pero le diría a ese niño eso, que todas esas cosas que está haciendo son parte del proceso y Dios lo está preparando. Lo hablaba con mi mamá hace unos días. Esto no es tanto de cuando era niño, pero es para evidenciar un poco Ujú, que las cosas que nos pasan en el futuro son parte del proceso para llevarnos a ujú, las cosas que nos pasan en el pasado, son para ujú, llevarnos al futuro, lo corrijo. Yo tomé una clase de señas, estuve en un campamento de verano hace muchos años atrás que yo estaba en el grupo de señas, y después en la ujú. universidad tomé una clase de hablar en señas, y en una de las historias que cubrí hace unos días me tocó interactuar con personas sordas, y a menos pude decir una que otra letra y hacerle una que otra pregunta gracias a esas señas que tomé 300 años atrás en Brutal. un campamento, y que las tomé después en la universidad, al menos pude decir que si mi nombre y cosas así, Ajá. que a veces pensamos que esas cosas que pasan en esos momentos no van a servir para nada,
pero sí sirven y te van a llevar a algo, algo vas a sacarle en algún momento. Y no, y qué bueno que tuviste esa oportunidad y esa Sí, experiencia, sí, porque te lleva a experimentar cosas nuevas y te lleva a conocer cosas nuevas que quizás en sí. algún momento no habías hecho. Sí, sí, eso de las señas son un lenguaje, una manera de expresarte. Ujú. Así que si tú eres periodista, siempre busca eso, aprender varios lenguajes, inglés, español, señas, no sé, mandarín, portugués, no sé, algo que te permita expresarte y hablar con otras personas de otras nacionalidades, no solamente idiomas, sino también jergas, maneras de decir las cosas que te permitan expresarte y hablar con gente de otras nacionalidades, de otros países, que se puedan al menos entender. Definitivamente. Manuel, y vamos a meternos hacia adentro. Vamos a hacer Ajá. introspección Ah, hacia vamos adentro. más. Vamos más, ok. Vamos un Ok, poquitito ok, más, un poquitito ok. más. Ok. ¿Cuál ha sido la conversación más honesta que tú has tenido Ujú, contigo en los últimos meses, semanas, años ujú. o días? ¿Y qué tú aprendiste de esa conversación? Uf, vamos a ver. Ay, me pones a pensar, déjame ver mi conversación más honesta, más honesta, más honesta. Mira, yo creo que yo a diario tengo conversaciones honestas conmigo mismo, porque yo soy una persona que no hace nada que vaya en contra de sus principios, que vaya en contra de lo que piensa. No estoy en lugares donde se atente contra lo que yo creo, y no es que estoy diciendo que yo tenga la verdad Ujú, absoluta o nada, simple y sencillamente que ujú, lo que tú no creas o no estés de acuerdo, si yo no estoy de acuerdo, pues qué bueno. Si yo lo veo de otra manera, pues, ¿verdad? Y si atentas contra mi bienestar emocional y contra muchas cosas que yo creo, pues no voy a estar ahí, no voy a hacer nada claro. malo, no voy nada de eso, simplemente me voy a alejar porque yo no estoy donde cosas que vayan en contra de lo que yo creo y en contra de lo que yo defiendo, valoro, respeto, no voy a estar ahí. Así que yo creo que yo Ujú. a diario tengo esas conversaciones bien personales conmigo mismo y determino dónde sí y dónde no estar. Y usted debería hacer lo mismo. Definitivamente, definitivamente tenemos que hacer mirarnos hacia adentro. Eso es Claro. algo bien importante. Manuel, ahora yo quiero que tú te pongas bien creativo. Vamos a ponernos Ujú. Sí, me gusta. creativos. Ajá, Si tú escribieras un libro de tu ajá. vida, Sí. si tuvieras la oportunidad de escribir un libro de tu vida, Se llamaría El ¿cuál Meollo. Ay, Dios mío. ¿Cuál será, cuál sería el título del libro y cuál sería entonces ese mensaje central o principal de ese libro? Pues mira, se llamaría El Meollo. No, 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 yo digo así en broma El Meollo, pero no, yo pienso que le pondría un título así como más de red, no sé, como monta fíjate, se me ocurre así de momento algo que tenga que ver con una montaña rusa, porque muchas veces, al menos mi vida, no sé la de alguna otra persona, pero ha sido así como una montaña rusa, donde hay momentos donde estamos subiendo, pero también hay momentos donde estamos bajando. Y que si no nos aseguramos o no cuidamos esas bajadas, la montaña rusa se puede romper y te puedes estrellar. Pero fíjate, sí, creo que ese sería un buen título para el libro. Como una comparación con una montaña rusa y de alguna manera u otra comparar las situaciones de vida con montañas rusas cuando subes, pero también cuando bajas. Y vuelves a subir, que es lo más importante. Definitivamente. Y esto es algo que muchas veces no nos ponemos a pensar, Manuel. Porque, por ejemplo, ¿Te ha yo, pasado muchas veces que has subido y bajado? yo lo comparo Claro. mucho con las emociones. Ajá. Somos unas personas que quizás hoy podemos estar felices y a la media hora podemos Mejor no lo estar pudiste tristes. comparar. Mejor no lo O pudiste sea, comparar. es como que Sí, esa balanza y sí, ese sí, sube y sí. baja de emociones. Y no es bipolaridad, es No, simplemente emociones que cambian, depende a lo que tú vivas, depende a lo que te enfrentes, y son tal cual, suben, bajan, suben y bajan, tal cual, y a veces dan círculos, pero tú sabes que hay montañas rusas que a veces dan círculos, sí. y a veces las Esa emociones dan es círculos. la estrella, Exacto, la estrella. exacto. La estrella. Pero eso es para que ustedes vean que Claro,
mano, somos seres humanos Claro. no somos máquinas, No. no somos máquinas. Yo tuve una conversación hace, mi primer programa creo que fue, Ujú. y la invitada que traje nos mencionó que nosotros fuimos creados para funcionar, nos han criado para funcionar, más no para sentir. Muy importante. Hay que Y empezar a sentir y dejar de funcionar. es importante que nos detengamos, Sí, completamente de acuerdo, que completamente de nos acuerdo. detengamos y nos escuchemos, Eso pasaba porque, mucho, Yarian, con los periodistas de antes, y no es que estoy criticando a ajá, esa generación ni nada por el estilo, pero lamentablemente pasaba y era una realidad. Por más dura que fuera una historia, los periodistas tenían completamente prohibido hacer un comentario, reaccionar, y no, con el tiempo nos hemos dado cuenta que somos seres humanos, que no, hay cosas que nos van a afectar, hay cosas que vamos a defender y hay cosas que vamos a condenar, porque tú muy bien lo dijiste, no estamos diseñados para funcionar y no sentir. Tenemos que sentir, porque la manera que definitivo, sintamos es lo que nos va a mantener esa conciencia limpia y tranquila. definitivamente. Por eso es que es bien importante, mano, detenernos. Ujú. La vida pasa, mira, una sola vez. Así es. Y tenemos 24 horas y yo sé que muchas veces estamos en ese corre y corre del Ujú. trabajo Sí, pero hold on, sí, tranquilito, vamos a detenernos definitivo. y escucharnos y ver qué realmente es lo que nosotros necesitamos para estar relax, para Ujú. estar tranquilos y seguir con el trabajo, porque muchas veces el estar tan abrumados y el estar tan conectados al trabajo nos baja y ahí Ujú. es donde tenemos que apretar la Sí, tuerca sí, sí. y de Y alguna manera u otra seguir. confieso que muchas veces he pecado de eso, de mantenerme conectado 24/7, de no soltar el teléfono. Yo tengo 2 teléfonos, uno corporativo y uno personal, y tengo el personal aquí para mostrarme y tengo el Ajá. corporativo acá. Se me hace un poquito difícil desconectarme, pero creo que si algo, ¿verdad? Tengo o hay sí espacio para mejorar es eso, es aprender a desconectarnos y te mencioné ahorita que me quitaba el chip, pero muchas veces me quito el chip, pero sigo conectado Pero sigues y conectado. sigo Ujú. conectado. Y eso es una cosa que yo pienso que tengo y siempre hay espacio para mejorar, desconectarse por completo. Me acuerdo cuando estaba en Puerto Rico, capturaron a Maduro y estaba tratando de desconectarme, pero fue imposible. No, no Es me que hay pude. muchas noticias y, oye, mencionamos y lo vamos a seguir mencionando. Somos seres Ujú, humanos. ujú. Y uno que está 100% en las redes sociales y los medios de comunicación, uno tiene que Sí, estar actualizado todo el ajá, tiempo y ujú, uno tiene que estar bregando con noticias todo el tiempo, pero no somos robots, ajá, así es, no somos robots y tenemos ajá, que separar, aunque sean 5 minutos. así es, Ah, totalmente. sí, 5 minutos para Aunque sea para ir a desconectarnos, bañarte y comer, pero tienes que separarlo. pero tienes que separarlo porque muchas veces nosotros nos llevamos esas cosas al pecho Ujú, ujú. y eso nos afecta en nuestra Sí. vida cotidiana y en nuestra vida diaria. Tú sabes que a mí me pasa, Yarian, yo no me gusta ver series de cosas muy fuertes, ni podcast de cosas muy fuertes. Prefiero ver cosas muy livianas precisamente por eso. Porque en el día a día trabajo con cosas tan fuertes, me enfrento a situaciones tan fuertes en el trabajo, la historia y todo lo que pasa en el día a día, que cuando llego a mi casa prefiero ver cositas más livianas en Netflix, en Claro, YouTube. Cositas más livianas porque no me hacen pensar como me haría pensar en el trabajo. Yo no puedo ver series muy fuertes ni nada por el estilo porque no, no, no y me el van. silencio, yo pienso, Ujú. Manuel, tú me corriges, pero yo creo que el silencio también es bien importante. Sí, 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 sí. El silencio Bueno, es bien importante. hay gente que no le gusta, pero a mí sí, para mí llega el momento en que es importante y te lo puedo decir porque trabajando en una sala de redacción, la gente piensa que trabajar en una sala de redacción es trabajar en una biblioteca y no. O sea, trabajar en una sala de redacción es, tienes a 2 camarógrafos al lado tuyo discutiendo algo, tienes a 2 productores allá discutiendo lo que van a hacer a las 5 de la tarde, tienes a un reportero detrás de ti haciendo una entrevista y tú tienes que concentrarte en lo tuyo. Así que
Por eso muchas veces va a llegar el momento en que ese silencio es bien importante. Yo cuando quiero ese silencio me voy al estudio a escribir y me olvido de lo que está pasando me olvido de lo que está pasando en la sala de redacción. Tenía una profesora, me acuerdo, Mariliana, que la mencioné ahorita, ella siempre, cuando hacíamos los exámenes de periodismo, ella nos empezaba a hablar y nos empezaba a separar al lado de nosotros. Es que se tienen que acostumbrar y hablaba mientras hacíamos los exámenes, porque cuando llegues al mundo real, la sala de redacción, no hay silencio, pero Por es muy eso. importante. Y el trabajar constantemente uno tras el otro. Sí, sí, sí. Uno tras el otro, que Back to back, completamente. Back to back. Hago algo, empiezo Ajá, algo, sí. termino algo y así constantemente. Completamente. Mis días empiezan en la reunión editorial, me voy a hacer una entrevista, después me voy a editar el paquete, entrego el paquete, me voy al en vivo, regreso, me voy a otro en vivo, así. Es todo back to back, pero al final del día me lo disfruto mucho. Eso es para que ustedes vean que el trabajo del periodista, del comunicador, del que No está es tan detrás, lindo muchas veces. del que está detrás, al frente, al lado, no es tan lindo que Y es digamos. bien importante, Yarian, también decir que es algo de colaboración. La gente es Claro. muy individualista a veces. Aquí hay mucha, cuando entramos al trabajo diario del periodista, hay mucha cosa de colaboración, de negociación, de que mira, puedo hacer esto, voy a hacer esto otro, me voy por aquí, me voy por allá, y tienes que discutir eso con muchos productores, con gente con editores, con camarógrafos. Es un trabajo colaborativo. Definitivamente, que el trabajo en equipo es bien Sí, importante aquí sí. también. Manuel, la última pregunta que tengo para ti La en esta última conversación pregunta. maravillosa que a mí me ha encantado porque hemos aprendido, yo A sé mí que los que nos también. están viendo, los que nos están viendo y yo también Me ha como persona que está encantado. entrevistando, he aprendido mucho. Gracias. Y esta pregunta es bien crucial, es bien Ajá. importante. Uy. ¿Qué consejo tú Ajá. le darías a jóvenes que quieren iniciar en los medios de comunicación, pero sienten miedo, inseguridad o simplemente no saben por dónde empezar? Venga, mira, mi consejo, y siempre lo he dicho, el momento es ahora, no es mañana, no es más tarde, no es de aquí a 2 años, no es de aquí a cuando termine la universidad, el momento es ahora. Yo quiero que a partir de hoy o de mañana por lo menos, para que puedas dormir hoy, porque ya casi es tarde de hora de dormir, pero por lo menos mañana comiences a trabajar en eso, comiences a pedir oportunidades, comiences a buscar gente que te apoye, redes de apoyo, entres a proyectos como el de ustedes, es muy en serio, que empieces a pedir oportunidades ahí, porque esas son las oportunidades y esos son los momentos que te van a llevar años después a estar trabajando en un medio de comunicación profesional. Yo comencé en los medios de comunicación trabajando en Mega TV. Bueno, lo primero fue Sagrado TV en la universidad. Después de eso entré a Mega TV pidiendo oportunidades sin paga y sin nada, pidiendo oportunidades, simplemente pidiendo estar ahí. Después de eso pasé a las noticias de Tele 11, después a ABC Puerto Rico y ya, en verdad, ya después de eso entré en un camino más profesional, pero mis primeras oportunidades fueron así, creyendo en mí, apostando y poniendo lo que tenía en el resumen. No es que tienes que tener un resumen muy extenso, nada. El momento es ahora y no tengas miedo y ve tras esas oportunidades y te van a decir que no 700 veces. Pero esos no se van a convertir en escalones para llegar al sí. Así que el momento es ahora. Empieza a pedir oportunidades en proyectos digitales, en periódicos, en programas de radio, en canales de televisión. Uno de ellos, 20 te van a decir que no, pero uno te va a decir que sí. Uno Y te va ese a decir que sí sí. se va a seguir convirtiendo en más sí, en más sí, en más sí. Y cuando te des cuenta, ya vas a estar en una sala de redacción produciendo el noticiero de las 5 de la tarde, que es el Amén, más importante. definitivamente. Y tengo que decirles que nosotros como medio cogimos un taller con Manuel y Ay, fue sí, me encantó, excelente, me encantó. excelente. Así que, Gracias. Manuel, gracias No, por esta gracias. oportunidad. Gracias a Gracias ustedes. por enseñarnos un poco del behind the scenes de lo que pasa un periodista, reportero en su trabajo. Y te auguramos mucho éxito. No, Sabes gracias. que las puertas de nuestro canal y de este Gracias. programa en sí están abiertos porque eres un ejemplo, eres un Gracias. agente de cambio, eres Ay, una gracias. persona que de alguna manera u otra tiene ese potencial y tiene Gracias. esa voz y tiene esa luz para poder llegar a quienes realmente lo necesitan. Gracias, Así que gracias. si ustedes
quieren tener la oportunidad de tener esta conversación, también lo pueden contactar. Manuel, ¿en dónde te Por pueden favor. contactar a través de las redes sociales? Claro que sí, me pueden escribir @Manuel Márquez TV y con mucho gusto ahí hablamos de lo que sea. Y no quería, de verdad, terminar la entrevista sin también agradecerles a ustedes porque son un proyecto digital que me gusta mucho, son un proyecto digital que, como se los he dicho fuera de cámara, se los digo públicamente, les veo mucho potencial, veo las mismas ganas que tenía yo hace par de años atrás y les auguro mucho éxito. Veo que son bien profesionales, bien, tienen mucha intención y eso es para mí lo que importa. Yo veo que pasa un breaking news y ustedes se conectan y hacen coberturas en vivo y tienen entrevistas y me encanta que hagan eso y con el respeto y profesionalismo que lo hacen, particularmente tu equipo y tú, Yarian, eres un ejemplo también de Amén, superación, de mucha gente que como tú quieres seguir logrando metas y tú le has demostrado que se puede y que vamos amén. para adelante y que sí. Así que gracias, gracias, gracias a ustedes que también son un ejemplo. Así es. Gracias, Manuel, y gracias a todos los que se conectaron. Nosotros nos vemos el domingo que viene en otro programa más de Conectando Contigo. Hasta la próxima. Gracias.